iniciamos la grabación de las murallas de Madrid. Ahora tratamos de la M40. Muchos recordaréis que hicimos una serie de 10 grabaciones, creo que fueron, sobre la M50, también titulada Las murallas de Madrid. Pues ahora nos vamos a acercar a la M40. En la M50 era un recorrido más o menos en campo abierto, aunque efectivamente bordeábamos ya zonas urbanas, sobre todo en el sur. Pero ahora sí que estamos ya en una verdadera muralla, un límite de la ciudad, un límite que ha sido saltado en muchos puntos y como veremos casi se convierte en una calle mayor de la ciudad. Para el que quiera saber más sobre todos estos temas puede ver mis charlas sobre la historia de la ciudad. Hay una serie de casi 20 charlas muy detalladas y más resumidas están en 2 charlas donde cuento en cierta manera las leyes secretas que rigen la historia urbana de las ciudades. Y ahora vamos a encontrar aquí varias de esas leyes. Empecemos. Fijaros, la M50, que es la que estudiamos antes, hacía un recorrido muy externo a Madrid. Fijaros que había sido, por así decir, iniciada desde San Sebastián de los Reyes, de la Nacional 1, bordeaba Barajas, donde coincidía con la R2, subía hasta Paracuellos del Jarama, fijaros qué extraña curva hacía, para luego volver a encontrarse en estas curvas muy cerradas y en un punto de extraño topográficamente con grandes excavaciones en Torrejón de Ardoz, para luego ir descendiendo paralelo al Jarama y saltar el Jarama. Aquí parece que hubo una indecisión, como si la M45 hubiera sido la prevista M50, y al final opta por ir mucho más al sur, quedando por tanto una franja muy grande entre la M40 y la M50, franja que ha sido llamada M45. Como veis, luego se dirigía mucho más al sur, bordeando Getafe, Leganés, pasaba entre Móstoles y Alcorcón y ya se dirigía hacia el norte. Bordeaba Boadilla del Monte y aquí ya sucedía algo claro, inevitable, y era que no podía atravesar el Pardo, con lo cual no podía cerrarse el círculo de la M50, que como veis habría sido una especie de gran círculo. Aquí ya se cumple una de las leyes que yo os cuento, y es que toda ciudad tiende siempre al círculo. Incluso las ciudades marítimas podemos sustraer la parte que es el mar, pero todos sus bordes siempre tienden al círculo. Es natural. Una ronda o una muralla, el círculo es la forma que cobija más espacio con menos desarrollo. Es decir, para rodear una ciudad, el círculo es la forma de menos recorrido y también la que cobija más capacidad en su interior. Y lo mismo veremos que va a pasar con la M40. Fijaros, la M40 sortea, es la última línea que puede sortear el Pardo, la zona protegida, por lo tanto ella sí que puede realizar un circuito cerrado. Como veis, va acercándose mucho al Madrid histórico y al Madrid de los ensanches, va bordeando, alejándose de la M30 hacia la zona de Barajas. Fijaros la complejidad que hay en la zona de Barajas. Aparecen otras M12, M11, es decir, hay una área de gran actividad aquí, y eso lo denotan las múltiples autovías, para luego bordear, como veis, aquí el Madrid vuelve a acercarse a la M30 y aquí se aleja. ¿Por qué? Porque aparece toda esta zona verde del monte de la Casa de Campo, que ha hecho que la M40 aquí se aleje mucho del Manzanares, que es donde va la M30. Quizá la M30 en su momento iba demasiado ligada al Manzanares, eso es lo que ha provocado la operación Río, en que se ha tenido que soterrar. Pero la M40 bordea la Casa de Campo y por lo tanto se marcha muy hacia el oeste, quedando así, como veis, muy cercana de nuevo a la M50. Como veis, la M40, ¿qué está dibujando? Está dibujando también un gran óvalo tendiente al círculo, achatado en la zona en que aparece ya el Monte del Pardo. Como veis, son verdaderas murallas de Madrid. Más adelante estudiaremos la M30, que sí es claramente ya una muralla que ha quedado envuelta por el crecimiento de la ciudad. Pues bien, una de las leyes que os cuento en esas charlas sobre ciudades es que hay una ley que se llama, son leyes que yo he enunciado, pero es un poco fruto de la experiencia o de la historia, y es que la vida siempre se marcha al arrabal. Es decir, cuando los romanos creaban una ciudad con una calle central, inmediatamente la vida se marchaba fuera de sus murallas. ¿Por qué? Porque no había que pagar impuestos, porque el mercado tenía más espacio en las puertas de la ciudad romana. Por eso muchas calles mayores de nuestras ciudades no fueron las calles originales mayores, sino que son calles de borde de muralla.
Y lo mismo sucede aquí, es decir, esa ley la llamo yo, la vida siempre se marcha al arrabal. Es decir, una vez que uno hace una ronda, como pudo ser la M30, inmediatamente todo se envuelve de construcciones, de vida. Lo mismo pasa con la M40, veréis, excepto en las zonas en que está la zona protegida, inmediatamente veremos cómo la M40 pasa a ser una gran calle mayor, un escaparate donde muchas empresas se quieren colocar para ser vistas desde la ronda, con lo cual acaba siendo una ronda casi interior de la ciudad, que es lo que en parte ha pasado en muchos tramos de la M40. Aquí tenemos ya un zoom un poco más cercano, donde ya vemos claramente cómo la M40 fue bordeando. Vemos toda la complejidad que se ha generado en torno a Barajas, un punto muy atractivo que se ha juntado con otro punto muy atractivo, que es la zona de La Moraleja. Por eso aquí están surgiendo estos barrios nuevos al norte de Madrid, barrios algunos ya muy caros, como pueden ser Valdebebas, y está generando toda esta serie de conexiones que hace que haya aquí más conexiones que en otros puntos de Madrid. ¿Por qué? Porque la presencia del aeropuerto tiene muchísima influencia en el tráfico de la ciudad. Bueno, aquí como veis, la M40 tiene tramos en que va a ir ligada a una ronda ferroviaria que unió los trenes que venían de Barcelona con los trenes que venían de La Coruña, de Valladolid, y que va a servir para apoyar la M40 en ella. Lo veremos en lecciones posteriores. Y aquí ya tenemos un zoom donde ya vemos cómo la M40 respecto a la M30 antes venía por la vaguada y era una ronda muy, muy cercana al Madrid histórico, pero la M40 ya bordea lo que van a ser los nuevos ensanches norte de Madrid, como va a ser Monte Carmelo, como va a ser Las Tablas, San Chinarro, y la M40 viene a marcar todo este límite norte. Como veis es un gran ensanche. Uno se pregunta si esta M40 podía, en caso de que esto no hubiera estado protegido, ya veis que aquí hay una zona muy valiosa, muy bonita, donde alguien podía decir, bueno, pues la M40 tenía que haber bordeado realmente la zona de encinares de valor para haber incorporado un espacio más al crecimiento norte de Madrid, porque efectivamente Madrid va a necesitar más espacio para crecer. Pero bueno, como vemos, la M40 va a definir este promontorio y aquí la vamos a estudiar precisamente desde la llegada de la Nacional 1, de la antigua Nacional 1, que ahora es la Madrid 607, hasta la nueva A1, que es esta y que realmente acaba en la M30. Aquí ya tenemos un siguiente zoom, donde ya vemos la zona tan compleja. Como veis, fijaros, aquí tenemos el apoyo en la línea ferroviaria de la M40, esta zona aún virgen, que llega hasta aquí prácticamente, y aquí ya vemos la aparición de Alcobendas, la aparición de la Nacional 1 y todo el desarrollo de Alcobendas. ¿Qué es lo que pasó aquí? Aquí pasó en el fondo que entre la... Quizá os vendría mejor ver la anterior. Quizá la anterior. ¿Veis? ¿Qué sucede? Que aquí arriba está la sierra y los pasos desde Madrid a la sierra, históricamente, uno siempre ha sido por Somosierra, que está hacia la derecha, es decir, un punto de inflexión. Por eso las carreteras que van hacia el norte, hacia la zona de Burgos, ya se dirigen hacia el nordeste, no hacia el norte puro, porque el norte puro choca contra los puntos más altos de la sierra. Y lo mismo pasa por aquí, por el otro paso que va hacia Valladolid. Es decir, que también es un paso noroeste hacia Valladolid y Galicia. Es decir, que Madrid tiene una zona norte, en cierta manera protegida por su propia cordillera, que hace que entren, las principales vías de tráfico entran en diagonal hacia la ciudad. Y aquí estamos ya en el zoom que pretendíamos. Vamos a analizar, por tanto, la M40 desde su choque contra la Nacional 1, que es esta Madrid 603. ¿Veis? Aquí giraba. Era un camino extraño, porque era un camino que en principio se dirigía hacia Colmenar Viejo, y se dirigía hacia la sierra, pero cuando se crea los radiales que van hacia Francia, pues se crea este nuevo ramal que va a hacer que influya muchísimo en Alcobendas, en San Sebastián de los Reyes, y como veis tiene este giro extraño porque el camino antiguo, original, el que seguía Viejas Cañadas, seguía, por supuesto, hacia el norte. Bueno, entonces aquí tenemos la zona que vamos a estudiar. Como veis, aquí hay ya una primera rotonda con el cruce con la antigua Nacional 1. Como veis, no es un punto que haya influido en las conexiones con la M40. Y aquí tenemos ya el otro punto importantísimo.
el cruce con la que ha sustituido la Vieja Nacional, que es la A1, que realmente acaba muriendo en la M30. Como veis, es un cruce muy muy importante de Madrid. Y aquí tenemos el barrio de Las Tablas, el antiguo polígono industrial que seguía la Vieja Nacional, la instalación de Telefónica y bueno, y todas las áreas industriales de la Moraleja, de la zona de Moraleja y sobre todo de Alcobendas. Es decir, como veis aquí ya prácticamente Madrid y Alcobendas se están tocando. Algo que dicen que nunca es bueno en una ciudad, que siempre es bueno mantener corredores verdes que separen las ciudades. ¿Cómo era todo esto antes? Para el que quiera ver planos antiguos, tiene que ir al IGN, comparador de mapas, y en esta carátula puede pinchar. Y este, por ejemplo, es un plano precioso de toda España, el plano más antiguo que tenemos de toda España, que se llama 50.000 primera edición. Es un plano hecho en el año 1875, si pincháis os dice la fecha, y fijaros cómo era todo este territorio. Hay una colina bellísima que es donde luego se va a hacer la Moraleja, ¿veis? Con el Palacio de la Moraleja, que define una topografía muy alta, muy bonita. Aquí tenéis el pequeño Alcobendas, la carretera de Madrid, de Francia, perdón, y como veis se nace de este viejo camino mucho más antiguo que se dirigía hacia el norte, hacia los puntos más altos de la sierra. Luego veis estos arroyos, el arroyo de Valdebebas, que por desgracia ha desaparecido la zona de Las Tablas y de San Chinarro, que marcaba los afluentes como el arroyo de la Vega, al pie de Alcobendas, que como veis van hacia el Jarama. Y aquí tenemos otros arroyos que van hacia el Manzanares. Es decir, que este camino iba, por así decir, por la divisoria de aguas entre los que vertían al oeste y los que vertían al este. Eso va a definir como una especie de proa donde se coloca este vial, donde se coloca Fuencarral. Bien, ya veis que este símbolo son encinares, estos pequeños X son viñedos, triángulos son viñedos, y este rayado significa cereal. Y ya veis que aquí, esta zona, el límite, bueno, otra cosa importante es que Fuencarral estaba separado de Madrid, era un municipio independiente. Fijaros, este era su límite, tenía un territorio muy extenso, como veis, hacia el norte. Llegaba prácticamente hasta Colmenar. Fijaros que aquí tenía una zona de cultivos, de viñedos, bueno, eran municipios independientes, como luego vimos aquí Chamartín. Es muy interesante estos planos, porque son unos planos muy bonitos que se ve, la topografía está muy bien dibujada, los caminos, pues nos aportan muchísimos datos, ya lo veis. Aquí os he colocado al lado otro plano muy interesante también, que es el plano 1.25.000. Son planos ya que se van haciendo en los años 70, 80, 90, y como veis ya ha cambiado, ya tenemos el nuevo Madrid, el Madrid desarrollado, fijaros, pero aún no se parece al Madrid actual. Fijaros, la M40 ha sido dibujada y en este plano aún está sin continuar. Es decir, que aquí se están juntando varios planos de distintas fechas. Es decir, que este estaba aún sin la M40. Como veis aquí la M40, mucha gente se pregunta por qué hace un recorrido tan sinuoso. Pues realmente es porque tenía que sortear muchos puntos. Por un lado aquí teníamos toda la playa de Vías, que esto es muy importante. Fijaros que las rondas de tráfico siguen muchas veces las rondas de ferrocarril. Aquí tenemos una primera ronda ferroviaria que enlazaba, por así decir, las estaciones del norte de Madrid con las estaciones de Delicias y de Atocha. Esta primera ronda luego fue sustituido por esta segunda ronda que incorpora todo este territorio, por así decir, al suelo futuro de Madrid, con este giro muy brusco, y de aquí también van a hacer la línea que va hacia Burgos, una línea que el que quiera saber más tiene mis charlas un poco divulgativas de los ferrocarriles españoles. Una línea muy interesante que ha sufrido muchas crisis, porque fue una línea planteada, acabada, intentada acabar por la dictadura de Primo de Rivera, que no se acabó, que durante la guerra estaba sin acabar, que luego se acabó después de la guerra, que luego entró en crisis y se debate si volverla a poner si tiene sentido para mercancías sobre todo, porque es una línea que iba directa a Burgos, por así decir, Burgos, pensando también en el puerto de Bilbao. Luego tenemos aquí una siguiente ronda que ya se dirige realmente a rodear Madrid por el este, para unir con las estaciones del sur de Atocha. Es decir, que Madrid tenía ya, como veis, dos rondas aquí y una nueva ronda aquí. Pues bien,
La M40, al ser trazada, teníamos aquí un cuartel de artillería, teníamos aquí un convento muy importante de dominicos, otro colegio, y da la impresión que ella por aquí, alguien dice, ¿por qué no pasó por aquí, no? Por un punto más, no haber subido tanto. Pero bueno, había muchos puntos que sortear. Yo creo que ella fue buscando, apoyándose en la línea ferroviaria, y aquí, eh, que ya estaba el cuartel, pues optó por ir por un punto más o menos alto. Es una de las cosas que le acusan de haber ido a una cota muy alta aquí, y aquí hay un punto de cambio topográfico, porque es justo el arroyo de Valdebebas el que vamos a ver que va a pasar justo el enlace hacia la M30. Bueno, como veis, es una topografía un tanto complicada en que estamos en una serie de vaguadas. La vaguada de Fuencarral, la colina de Fuencarral, enlaza con la de la Moraleja. Y aquí tenemos, como veis, arroyos, aquí se ve muy bien, arroyos que a partir de estas cotas altas, veis aquí hay un promontorio que enlaza con el promontorio de... Y aquí, como veis, fijaros, los ríos descienden hacia el arroyo de la Vega, que pasa al pie de Alcobendas. Y aquí tenemos el otro arroyo de Valdebebas. Es decir, que es un punto de inflexión, y aquí ya tenemos los arroyos que van hacia el Manzanares. Era un punto topográfico un tanto complicado. Y como veis, pues la ronda lo que hizo fue venir por aquí, por esas cotas altas, y aquí rodear, por así decir, este promontorio de la Moraleja, para luego dirigirse hacia el sur. Aquí lo vemos más cerca, ya vemos ese camino de Francia, que es este de aquí, Antigua Nacional 1, y luego vemos cómo aquí había una vaguada, que es donde se ha hecho las tablas. Aquí vemos el arroyo, este es el plano 25.000, como veis aquí había ya empresas que se unían a la carretera, igual que pasó con el cuartel, pero todo este era un territorio virgen, como veis, había encinares y había pequeñas construcciones aquí, se llamaba Valdebeba. Aquí ya está trazada la entrada a Madrid, aquí tenemos el convento de San Pedro, de los dominicos, el colegio de la Asunción. Es decir, ya esto era un punto difícil para pasar, con lo cual optaron por ir más arriba. Fijaros que se está acercando mucho al límite de Madrid, entre Madrid y Alcobendas. Aquí lo tenemos también. Y aquí vemos ya todo este área donde vamos a empezar a tratar de este espacio de aquí. Fijaros, esta pequeña carretera era la vieja carretera que venía de Fuencarral y que se dirigía hacia el norte y también enlazaba con el nuevo camino de Francia, que se produce en este punto un tanto crítico porque justo por aquí va a pasar el ferrocarril, va a excavar el ferrocarril para pasar bordeando esta colina. Aquí se instala la escuela de artillería y aquí aparece este polígono industrial. Y aquí vemos el arroyo de Valdebebas que nacía prácticamente aquí, en la zona esta donde ahora están las vías. Aquí vemos la Moraleja como ya está creciendo mucho, ya está desbordando lo que había sido el bosque original y acercándose a los límites de Madrid, que ya aquí los ha desbordado, como veis. Aquí aparece el Parque Empresarial de la Moraleja, ligado a la nueva autovía, lo mismo que pasó aquí, que ha pasado de ser de área industrial en la Nacional 1 a área empresarial en la A1. Lo mismo que ha pasado aquí, de área un poco industrial, pues se ha ido transformando en un área de empresas, de oficinas. Aquí tenemos cómo era esta vieja carretera. Fijaros que pasaba por el corazón de Alcobendas, por el corazón de San Sebastián de los Reyes. Imaginaros el tráfico moderno intentando pasar por estos corazones de los núcleos. Aquí vemos ese arroyo tan importante, camino del arroyo de la Vega, que lo vimos al hablar de la M50. Aquí tenemos ya el Jarama. Fijaros qué bonita esta colina de encinares que era la Moraleja. Aquí tenemos el convento de Valverde en ese cruce de las dos carreteras. Aquí vemos muy bien la Moraleja, entre los dos ríos, un sitio realmente excepcional. Era un sitio excepcional donde se ha colocado un nuevo tipo de ciudad, una ciudad muy típica del siglo XX, una ciudad abierta, una ciudad que veréis que ocupa más que el casco histórico de Madrid.
Bueno, y aquí tenemos Fuencarral, que luego lo veremos, cómo por aquí seguía ese camino, en esa divisoria. Como veis, aquí tenemos como una loma, que es esta loma, y el camino iba por la divisoria, entre las dos vertientes. Aquí, como vemos, también hay viñedos, pero sobre todo campos de cereal, que es este rayado que veis aquí. Fijaros cómo ha cambiado. Alcobendas ha crecido mucho en este plano, aún no tanto como el futuro, aún conserva esta zona de bosque, pero aquí tenemos un polígono industrial que se ha desarrollado muchísimo a lo largo de esta antigua Nacional 1. Y luego se hizo, como veis, se hizo primero esta borde para bordear Alcobendas, luego ya, por supuesto, ya se ha hecho esta nueva, y son como otra de las leyes que os cuento. Las ciudades crecen en homotecias, como un juego de muñecas rusas. Dentro de la muñeca más grande hay otra muñeca más pequeña, pero todas son idénticas. Es lo que pasa en las ciudades, van creciendo en rondas y curiosamente se van repitiendo las instalaciones que una ronda tenía, si era una iglesia, si era un hospital, pues se va repitiendo en la nueva ronda y en la nueva ronda a lo largo del tiempo. Lo veremos muy bien posteriormente. Bueno, y aquí tenemos la moraleja como desde un primer ciudad más desahogada, ha ido creciendo en urbanizaciones cada vez más densas, formando una ciudad concéntrica, que en sí tiene mucho interés. Fijaros ahora aquí cómo ha crecido ya Alcobendas, ha avanzado muchísimo hacia el oeste, también se ha preparado el avance de este polígono industrial, siempre mermando la superficie, como veis, de los bosques, ¿no? Por aquí viene. Este es un plano que se llama plano actual, que es un plano que está muy bien. Quizá lo que no está tan claro es los límites de municipios, están un poco velados. Bueno, y aquí veis como ya todo esto se ha rellenado, cómo ha crecido muchísimo Alcobendas y cómo ya esta vieja carretera que antes parecía que iba en el borde, ciudad-campo, pues ya ha sido imposible, ya se ha creado una nueva y ya por supuesto todo el espacio entre ellas ha sido ocupado. Aún no se ha saltado aquí, pero como veréis esto es uno de los puntos futuros probablemente del desarrollo de Madrid o de Alcobendas o de La Moraleja, porque la M50 ya viene más hacia el norte. Bueno, y aquí nos vamos acercando ya a... Bueno, esta es la ciudad de La Moraleja. Fijaros, es una ciudad con sus propias leyes, que bueno, es una ciudad muy interesante. Es verdad que falta quizá un espacio común, es la ciudad un poco herencia de la ciudad anglosajona, pero tampoco tanto. También puede ser herencia de la casa árabe, que es una casa siempre con jardín, de la villa renacentista. De cierta manera, la ilusión de toda persona siempre es pensar tener su casa con su jardín, su propio paraíso. O sea que no es mucha gente que critica estas urbanizaciones. Yo no, es un tipo de ciudad que ha demostrado ser muy, muy válido y que mucha gente quisiera tener. Y aquí ya tenemos la zona de las tablas. ¿Veis? Lo que hemos visto antes, todo esto ya ha sido ocupado por los nuevos barrios de Madrid. Y ahora vamos a ver en dos elementos muy curiosos. Fijaros, bordeando este barrio de las tablas, al lado de la vieja Nacional 1, del acuartelamiento, ha surgido este gigante, el distrito Telefónica. Es como una gran fortaleza que defendiese Madrid. A la vez toma este eje de las tablas, le da sentido, está dentro en los límites de Madrid, ya veis que está en el límite de Madrid, y además está en un punto más o menos alto. Es una especie de fortaleza que defendiese el nordeste de Madrid. Y aquí tenemos un acuartelamiento. Ambos tienen un aire, este es un acuartelamiento real y este tiene un aire militar, aunque es realmente un gran edificio de oficinas. Y uno dice, en mi ley de la homotecia venía a decir que a lo largo de la historia la ciudad crece en homotecias. Homotecias cuando nace un hexágono, por ejemplo, un círculo, y luego hace un círculo más grande, donde el centro puede cambiar, pero la forma siempre es la misma. Es lo que os digo del juego de muñecas rusas. Bueno, pues fijaros, en el borde del viejo Madrid hubo aquí un cuartel en torno al Palacio Real, y luego se hizo este cuartel en la época de los Borbones, el cuartel de Conde Duque. Y fijaros, no dejo de ver la relación que hay entre esta posición del cuartel, en cierta manera defendiendo, aquí también tenemos el cuartel de la montaña, defendiendo, limitando el Madrid del norte, con la que hemos tenido ahí. Fijaros, aquí lo tenemos, el cuartel de Conde Duque,
y este es el viejo camino que se dirigía hacia Fuencarral. Y uno se pregunta, este cuartel de Conde-Duque que lo tenemos aquí, ¿no es realmente el homotético de este cuartel de artillería que se ha colocado en la misma posición, pero muchos años después, muchos siglos después? Y yo me pregunto, ¿y esta fortaleza que está defendiendo el norte de Madrid, no realmente, no está repitiendo también esa cuartel de Conde-Duque, colocándose en la misma posición? Es un tema muy apasionante, que os lo dejo para que lo penséis. Bueno, y ahora vamos a entrar ya en la M50. La vamos a tomar a partir de aquí. Como veis, aquí hay un centro de transformación, otro tema muy muy importante. Los centros de transformación sustituyeron a los antiguos cruceros. Los antiguos cruceros era el punto donde había una imagen de Jesús o de la Virgen y la gente cuando salía de viaje se despedía en ese punto y cuando volvía daba gracias por haber hecho bien el viaje. Eran puntos de estar charlando a la tarde, a veces estaban cubiertos. Pues los cruceros han sido sustituidos por los centros de transformación, donde la energía llega a la ciudad, se transforma para poder entrar a baja tensión en la ciudad. Es decir, que son casi equivalentes. Y aquí tenemos, efectivamente, mostrando que aquí tenemos una de las puertas de Madrid, el centro de transformación. Aquí tenemos el cuartel, y entonces vamos a entrar ya. Aquí tenemos, viniendo del oeste, la M40. Como veis, viene ya de la zona del Monte del Pardo, pasando una vaguada que hay ahí y dirigiéndose. Y aquí tenemos el centro de transformación. Fijaros como la llegada de todas las líneas de alta tensión y que ya son centros que están otros me dijeron que hay que llamarles, no diferencio yo entre sus estaciones centro de transformación, las llamo así por comodidad, pero fijaros que ya está en un punto, empieza a ser puntos demasiado urbanos ya. Es verdad que aún estamos en el límite de la ciudad, pero ya parece como si ya hubiera que empezar a pensar a irlos desplazando. Bueno, y aquí tenemos esa rotonda que veíamos que cruza la Nacional 1 sobre la M40. Fijaros que es el primer elemento que vamos a encontrar. Fijaros que es una rotonda muy bonita, muy bien construida, pero que ha tenido estos destrozos. ¿Veis? Esto ha roto la unidad que tenía esta rotonda con esta ampliación que se ha hecho de la M40, duplicándola, por así decir. Como veis, no se ha hecho con mucho cuidado. No se ha dialogado con una estructura que era tan bonita. ¿Veis? Una estructura preciosa, realmente preciosa. Una gran rotonda. Esto sí que era un elemento muy bonito para pasar bajo ella, para pasar sobre ella. Era un poco asumir la vieja Nacional 1 y darle una puerta de entrada a Madrid. Por desgracia, bueno, ya veis las pintadas, los graffiti y la actuación del lateral. Aquí lo vemos, fijaros. Era la Nacional 1, se creaba una rotonda sobre la M40, pero se ha duplicado la M40 con estos viales que han alterado totalmente, como veis, este espacio, por lo menos lateralmente. Aquí tenemos el centro de transformación, telefónica. Bueno, aquí lo vemos y fijaros cómo era, ¿veis? Era un esquema mucho más limpio, donde es verdad que la M40, como es la gran vía de tráfico del norte de Madrid, porque no hay M50, pues probablemente esas duplicaciones son necesarias, pero se pueden hacer bien cuidando este entorno que estaba, de esta manera, estaba muy bien construido. Y aquí tenemos el pensar, ¿desde dónde vienen estas duplicaciones? Pues fijaros, la intensidad de tráfico es tal que para salir a las tablas, pues ya hay que salir desde este nudo, que es el nudo que va hacia Colmenar. Claro, es que aquí tenemos ya una salida, es decir, que la M40 se está quedando sin sus propias salidas y es la paralela a la que está recibiendo las salidas y las entradas. Aquí tenemos como esto antes era mucho más limpio, todos los nudos. Hay quien plantea que en vez de estas duplicaciones lo que hay que hacer es aumentar los carriles de la propia vía. Es más sencillo, desde luego. Pero probablemente, dadas las intensidades de tráfico, la duplicación es mejor. Bueno, y aquí tenemos la vieja Nacional 1 viniendo de Fuencarral. Se llama calle Nuestra Señora de Valverde por el convento. Aquí tenemos toda la zona ferroviaria. Fijaros qué restos hay aquí del antiguo paisaje de almendros, de cerezos. No entiendo por qué
todo lo que se haga no puede a la vez dialogar con los antiguos cultivos. Y aquí tenemos que cruzamos el Madrid-Burgos, esa línea, una línea de historia muy compleja, que es una línea que trataba de atajar de Madrid hacia el norte de España, sin pasar por Valladolid, pero que es una línea, como vemos, con muchos vaivenes. Y aquí tenemos toda esta gran explanada ha ido recibiendo pues la llegada del AVE de Valladolid para ir hacia Chamartín. Es decir, es un espacio probablemente muy necesario para la llegada de infraestructuras. Aquí vemos el caos de las líneas eléctricas, ya muy cerca de áreas muy habitadas, que habría que ir desplazando. Y aquí tenemos la zona del cuartel. Como vemos, están aquí instaladas empresas de televisión. Es curioso, a lo largo de las carreteras, en las primeras carreteras, se colocaban primero las fondas, hay restos en un hotel, luego los concesionarios de coche, en los años 50, 60, veremos que aquí aún quedan concesionarios de coche, y aquí este es un polígono un poco confuso, porque hay distintos tipos de empresa, no ha sido muy apoyado por la organización de las tablas, entonces ha quedado el pobre un poco aislado, porque enfrente tenía el cuartel. Bueno, aquí hay una zona, al norte del cuartel, una zona de oportunidad tremenda, por ver si cómo se urbaniza toda esta zona que queda aún del norte de Madrid. Aquí tenemos el cuartel, herencia, como he dicho antes, del cuartel de Conde Duque, colocado aquí en el norte de Madrid, lo mismo que va a hacer de la Telefónica luego. Vamos avanzando, vemos concesionarios de coches, distintos edificios seguros que están generando un espacio interesante, pero que no tiene su apoyo en el otro lado, ni tampoco por detrás. Es un polígono industrial que se ha quedado más que industrial empresarial, muy importante porque tiene muchos puestos de trabajo para que Las Tablas no sea una ciudad dormitorio, ni San Chinarro, es decir, viene muy bien esta mezcla de usos, pero parece como si el urbanismo no lo hubiera apoyado. Ahí llegamos al hotel, aquí vemos en la otra dirección, con este espacio aún de oportunidad. Y ya llegamos hacia la rotonda. Ahí tenemos el centro de transformación y la rotonda. Como veis, los graffiti destrozan cualquier espacio y falta ajardinarla bien, porque era un punto muy muy bonito, un punto de entrada a Madrid muy importante. Veis, aquí tenemos la M40 con sus duplicaciones, impresionante las líneas que llegan allí la sierra. Y aquí terrenos aún, como veis, vírgenes y protegidos al otro lado. Y aquí si seguimos, aquí seguiría, vemos restos de antiguas construcciones, de antiguos jardines, que indican que esto fue una vieja carretera. Y ahí tenemos ya la M40 hacia el este. Y ahí tenemos ese gigante que es la Telefónica. Quería mostraros, fijaros cómo el tráfico es tal, la intensidad de tráfico es tal que, así como antes desde aquí se podía salir hacia las Tablas, que es este barrio de aquí, ahora ya no. Ahora ya esta salida, fijaros, ya es mil y pico kilómetros, vamos, 1,2 kilómetros, y ya va hacia San Chinarro, aunque aquí están las Tablas. Es decir, ya el tráfico es tal que es esta la que puede atender a las Tablas, ya no la M40. Eso produce un despiste en el conductor porque hay que tomar las decisiones muchísimo antes. Fijaros, para poder ir a las Tablas hay que salir aquí en el nudo, como hemos dicho antes, el nudo que va a Colmenar y a Tres Cantos, es decir, que ya hay que salir mucho antes. ¿Veis? Fijaros, había que salir aquí. Ahí está el nudo de Colmenar, pues aquí ya te avisan de que este carril es para las Tablas, cuando aún estamos muy lejos de. Es decir, que el aumento de tráfico va produciendo que las salidas cada vez tienen que estar más lejos del punto de origen. Y aquí llegamos ya a este gran edificio. A mí siempre me ha parecido un edificio fascinante, es del arquitecto Rafael de la Hoz, un edificio impresionante. Un edificio como no he visto yo en Europa, edificios de este tamaño, de esta categoría. Un edificio, a veces aquí los políticos llaman a arquitectos extranjeros cuando tenemos arquitectos, los mejores arquitectos de Europa probablemente estuvieron en España. Como veis, él mismo lo definía como una especie de campamento militar.
como si defendiese Madrid. Realmente está en el límite de Madrid, como hemos visto. Retoma muy bien este eje de las tablas, con lo que se convierte como estos pretorios de las ciudades romanas, que era el fortín donde estaba el pretor, con sus 4 torres. Como veis, es como una especie de fortaleza romana, a la vez muy árabe, con el gran jardín, con su estanque central. Me parece un edificio fascinante y urbanísticamente cumple un papel importantísimo. Para el que va por la M40, muestra la potencia de Telefónica, de esta gran empresa, muestra una arquitectura excepcional y a la vez marca como un hito, como si estuviéramos realmente atrapados ya en lo que es Madrid, con esta gran fortaleza que defiende la ciudad. Fijaros, ¿qué representa esta gran fortaleza? Creo que está muy bien planteada. En el norte de Madrid se crea un castillo, un pretorio, para defender la ciudad. También crea un monumento en la ciudad. Las ciudades se hacen con viviendas y también con monumentos, que son los que puntúan la ciudad, los que pautan la ciudad. Parece fascinante, porque además crea un orden cuando aquí llega un gran desorden procedente de Alcobendas. Me parece un edificio fantástico. Creo que actúa muy parecidamente a como vimos que actuaba el cuartel de Conde Duque, imponiendo orden en una trama de Madrid, pero este lo hace con muchísima más conciencia, porque retoma este eje, se sitúa en un promontorio alto, flanquea la ronda, y como veis indica que una vez que se ha creado una ronda, inmediatamente la vida salta al arrabal y empieza a urbanizar el entorno de la ronda. Bueno, me parece una pieza fascinante, además de crear puestos de trabajo en áreas que si no serían ciudades dormitorio. Y fijaros la comparativa con Zaragoza. En Zaragoza, una ciudad romana, que era esta, ampliada después por una ciudad árabe muy grande, que era toda esta, pues era la marca superior del califato. Ahí se construye el Palacio de la Aljafería. El mundo musulmán no se fía de estas ciudades que han sido conquistadas a los cristianos y crean sus palacios, sus castillos-palacios al borde de la ciudad, con la Aljafería. Edificio impresionante, una fortaleza árabe bellísima, que la tenéis. Fijaros, es idéntico al caso que estamos viendo de Telefónica. Una fortaleza al norte de la ciudad. Es exactamente y parecido. Por eso siempre he creído que Madrid tiene mucho de ciudad del Islam, de ciudad del Oriente, más que del Islam, ciudad del Oriente. Incluso esta fortaleza dominando la ciudad con su gran jardín casi oriental en el interior. Bueno, vamos a verla. Fijaros, me parece además, es casi una fortaleza de cristal, con su gran elemento que une. Me parece una arquitectura fascinante. Enfrente a la ciudad una arquitectura más residencial, sus torreones de vidrio, su entrada. Aquí tenemos sus jardines interiores. Es fascinante esta arquitectura. No he visto yo, podríamos decir, comparable a qué podríamos comparar quizá con la General Motors en Estados Unidos, una maravillosa empresa, con la sede de la CIA de Langley, incluso con el Pentágono, es decir, con grandes edificios que en los países europeos no suele haber edificios de esta escala y desde luego de esta impresionante arquitectura tampoco. Me dijeron que los empleados le llamaban Mordor, ya sabéis, la fortaleza de Sauron en El Señor de los Anillos. Me gustaría ver cómo se ve de noche. Bueno, fijaros las 2 torres, la entrada desde el oeste, fantástica. Esa gran cubierta, fijaros, es casi como una villa romana, rodeada de torres, un esquema también muy, muy español. Podríamos decir, es igual que el Escorial, igual que el Palacio de Lerma, igual que estos grandes palacios del Renacimiento español. Fantástico, me parece un edificio emocionante. Ahí tiene un talud para ocultar el ruido de la M40 probablemente. Esto quizá es un poco pena porque sería más visible desde las tablas. Bueno, aquí lo vemos desde la Nacional 1, desde una de sus salidas, en la niebla. Allí vemos un tema muy bonito, fijaros. Frente a este tipo de ciudad, plantear las oficinas como un campamento militar, como una fortaleza en torno a un jardín, que me parece una idea muy hispánica,
muy bonita, tenemos la idea más anglosajona de plantear las oficinas como una especie de torres. A mí me parece absurdo, ¿no? Porque es una sensación de querer dominar la ciudad. Creo que esta actitud es muchísimo más inteligente, va más en nuestra tradición. Y ahí tenemos otra, que es el Banco de Bilbao, con una forma escultórica, muy interesante también, que es una quizá más parecida a esta, buscando un hito en el paisaje, pero que en su parte baja recuerda un poco también la actitud de este. Sería un mix de los centros de poder, porque los centros de poder son, sin ninguna duda, en Madrid estos elementos, el Banco de Bilbao, los edificios de allí y, por supuesto, la Telefónica. Y como tal centro de poder creo que está muy bien plantearlo como una fortaleza. Bueno, aquí lo vemos desde el norte y ya lo veis. Creo que este edificio necesita completar su suelo con jardines porque necesita espacio para ser contemplado, para ser valorado. Bueno, y aquí tenemos ya las tablas, estos nuevos barrios de Madrid. Fijaros, este eje tan importante que acaba en Telefónica, la puerta de Telefónica. Aquí acabaríamos y ya vamos yendo hacia el norte. Entonces vamos a hablar de las tablas. Fijaros, aquí teníamos, como veis, esta vaguada, que es el inicio del arroyo Valdebebas, y caminos, ya veis la vereda de la Moraleja, Convento de Valverde, la vieja carretera, y el límite con Alcobendas. Y en cierta manera teníamos esta vaguada que parece que este urbanismo ha querido un poco respetarlo, aunque por desgracia, como veis, la M40 pasó muy cerca y no quedaba simétrico el espacio a uno y otro lado del arroyo, con lo cual el arroyo se ha perdido. Quizá lo ideal hubiera sido que esto hubiese coincidido en este eje con el arroyo. Entonces, como veis, se va a un esquema de un gran rectángulo con un gran ábside, donde yo creo que ahí está realmente el centro de la ciudad, y a su lado tenemos, eh, bordeándolo, tenemos una serie de manzanas que se adaptan un poco tanto al área industrial que había aquí, como al límite de la línea ferroviaria, como también a estos elementos que aparecían aquí. Y como veis es un esquema que trata de lograr una unidad y en ese aspecto está bien con un gran bulevar central. Quizás su fallo es que no tiene comercio en planta baja en gran parte de estas manzanas y eso es una pena para una ciudad de grandes avenidas. Hay una indefinición, vamos a ver en las plantas bajas. Bueno, aquí vemos como el arroyo venía un poquito ladeado y realmente este pues se ha situado un poco como ha podido. Me pregunto si hubiera sido posible un urbanismo más roto y más adaptado a la topografía, que hubiera generado un gran parque central, pero bueno, es fácil decirlo. Al final tenemos un gran bulevar, que si lográsemos que allí hubiera comercio y vida, pues sería un bulevar muy interesante, con esta gran plaza central, que por desgracia está pensada para llenarla de dotaciones. Tenemos esta zona de transición entre las piezas de la ciudad que se adaptan a la zona del norte, que se adaptan a la zona ferroviaria. Es decir, puede ser un esquema muy interesante. Aquí lo vemos más cerca. Como veis son manzanas, todas con su piscina, algunas realmente son demasiado altas para el espacio que queda dentro. En general tipología de vivienda dando al patio o dando al exterior. Algunas tienen aún restos de los viejos patios pequeños. Y bueno, hay mucho tipo de arquitectura. Quizá cuando lo hemos recorrido quizá esperábamos una arquitectura más espléndida, más alegre, más generosa, porque el sitio realmente puede ser muy bonito. Bueno, aquí vemos cómo este y San Chinarro realmente están insinuando una unidad que queda rota por la entrada de la A1, y que con el tiempo quizá veamos transformar esta A1 o semisoterrarla, ya lo veremos. Aquí por desgracia hay un elemento que como veis rompe, estaba ya en parte, rompe esta posible unidad y creo que ha sido un error plantear ahí la ciudad del Banco de Bilbao como se ha planteado, porque como veis ha roto toda la geometría, ni siquiera ha tratado de dialogar en este eje. No sé, me da pena porque estaba muy claro, ¿no?, cuál era la intención de los urbanistas. Y bueno, como veis, al final son ciudades con grandes anfiteatros, bulevares centrales,
manzanas de calles paralelas, bueno, siguiendo la tradición de los ensanches, con alguna formalización de espacio absidial y con los bordes, las articulaciones a base de parques. Y pueden ser barrios de mucho interés. Aquí lo vemos más cerca. Yo creo que este es realmente el centro. Hay que decir también que está faltando ya un metro, que claramente un metro norte en la zona de Madrid, porque solo hay una parada de metro aquí, y son barrios enormes. Entonces yo creo que aquí ya hace falta nuevas líneas de metro. Creo que el metro en el sur es más denso que en esta zona norte. Ya hace falta plantear líneas de metro, porque el metro ligero no cumple la misma función. Una parada de metro aquí supone tener una puerta para el corazón de Madrid, pero si solo hay una parada, bueno, como veis es un tema muy bonito. Aquí tenemos el eje hacia la Telefónica, ya lo veis, que atrapa totalmente el M40, casi pasa desapercibida la M40, este eje que llega a la gran plaza de Rotonda. ¿Veis? Es un espacio muy bonito, la pena es que se han colocado dotaciones en él y es una pena porque es el espacio central de la ciudad. Hay arquitecturas más interesantes unas que otras. Quizá nos ha extrañado al ver la planta de las viviendas, que son poco generosas, poco abiertas. Aquí está la iglesita y ese eje sigue hacia el sur. Y como vemos, este otro eje que era el eje central, el bulevar, sin embargo aquí vemos la ciudad del Banco de Bilbao que ha seguido con esa geometría un poco local que tenía de esas viejas parcelas y es una pena que no haya planteado incorporarse a este eje, o bien colocándose de frente o de lado. Como veis, no ha dialogado para nada con el urbanismo de las tablas. Aquí está la pena, fijaros, esta arquitectura tan espléndida, es una pena que no tengo aquí comercio, que tenga vida, que no tenga unas aceras más anchas, porque es el corazón de la ciudad. Este es el gran fallo de las tablas. Ya sé que muchos dicen que las lonjas nunca se ocupan, pero es que quizás que tenemos que ser más abiertos en las ordenanzas de las lonjas, pero las lonjas dan la vida a la ciudad, todos los comercios, actividades, generan además puestos de trabajo, logran una ciudad mezcla, en fin, es un error crear ciudades solo residenciales. Lo mismo, fijaros aquí qué pena, esta que es una gran avenida, que es la fachada principal en el corazón de las tablas, y los arquitectos no han entendido que esto era un espacio casi para haber hecho baja y entrepiso de comercio, de, de vida, y con una acera pequeñísima. Es incomprensible este. Tenemos un bulevar enorme cuando la vida la dan las viviendas. En fin, eso es incomprensible. Pero bueno, tiene solución. Aquí llegamos a ese final. Como veis, son arquitecturas interesantes y ahí vemos cómo este ha seguido su propia ley. A veces puede ser bueno romper la geometría de una ciudad, pero aquí más que romper da la impresión que es un poco autista, ¿no? Que ha seguido sus leyes. Qué diferente de la actuación de la Telefónica, donde ha retomado un eje poderoso de la ciudad, le ha dado un sentido. Aquí no se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta de que llegaba el gran eje de las tablas, que además continuaba hacia San Chinarro. Fijaros, qué importantísimo eje. ¿Veis? Está faltando aquí unas aceras más amplias. Bueno, todo esto tiene solución. Por suerte tiene solución. Hay que cambiar la ordenanza y permitir suprimir todas esas zonas comunes de las viviendas y alquilarlo para lonjas, cambiar la ordenanza. El propio tiempo lo pedirá. Allí tenemos el otro tipo de ciudad, la ciudad vertical, que a mí me parece un error. Y ahí vemos cómo este barrio avanza ahí con un espolón y aquí queda esta tierra de nadie, estos giros extraños del edificio del Banco de Bilbao. ¿Veis qué pena? Este eje no ha sido entendido por este edificio. Da la impresión que sigue la orientación norte-sur, pero estos no seguían esa orientación. Y esta es la única conexión importante que se va a realizar entre los dos. Por eso creo que en un futuro quizá esta vía pueda ser soterrada y unir los dos barrios. Bueno, dejamos atrás, fijaros que es una pieza bonita, una pieza escultórica muy muy bonita. La pena quizá es un universo propio que no está dialogando con los demás.
Bueno, y ahí vemos las distintas ciudades. Esta, como digo, es una mestizaje, porque por un lado tiene mucho delito vertical, delito escultórico, pero por otro lado tiene una ciudad baja, pero que es una ciudad también muy ensimismada, que puede recordar al edificio de Telefónica con sus jardines interiores, pero que no tiene esa escala de ciudad que ha logrado el de Telefónica. Bueno, y aquí ya vamos llegando al nudo importante, al nudo con la A1. Fijaros que aquí ya llegan las salidas y las entradas a ese nudo, que es una puerta de Madrid. Y nos faltaba ver qué había pasado aquí. Fijaros que aquí teníamos la carretera de Alcobendas, teníamos la Moraleja, teníamos estas pequeñas. ¿Y qué pasó cuando esto en cierta manera se colapsó? Pues estaba claro, esta ya empezaba a colapsarse, no tenía amplitud, tenía ya muchas industrias a su lado, iba hacia la zona de Fuencarral, donde también tenía muchas dificultades, luego enlazaba con la Castellana y claramente había que plantear una ronda y esa ronda pues pasó al pie de la colina de la Moraleja. Y fijaros que es muy importante porque no solo porque se ha ido llenando este espacio entre los dos, donde se ha colocado Telefónica, sino porque en el fondo esto está señalando que también en el corazón de Madrid se ha producido un desplazamiento. ¿Qué desplazamiento? Pues fijaros, esta era la vieja nacional, ¿veis? Aquí se metía en Fuencarral, venía para el tren, y de Fuencarral se dirigía hacia este punto donde empieza la Castellana, donde La Paz. Estaba claro que esto estaba ya obsoleto, que era imposible de plantear una ampliación del tráfico aquí. Entonces se plantea esta nueva. Pero ¿hacia dónde está apuntando esta nueva? Fijaros que esta nueva tiene esta extraña salida para ir hacia la Castellana, que como veis ya es casi anecdótica. ¿Por qué? Porque esta en el fondo está apuntando ya clarísimamente hacia la M30. Es decir, la M30 ha desplazado a la Castellana que sigue los viejos ejes de Madrid. Está insinuando que la nueva Castellana es la M30 y que ese es el eje vital de Madrid. Y en cierta manera va a tener razón, o tiene ya razón. Es lo que os decía, la ciudad crece en círculos homotéticos o en muñecas rusas. A la Castellana le ha sustituido la M30, a la M30 le va a sustituir la M40. Bueno, aquí lo vemos muy bien. Veis Fuencarral, el camino, y aquí teníamos ya la Castellana. Hay que decir que Chamartín es una pena porque está en un punto muy importante de Madrid, pero hay una serie de construcciones que obstaculizan. Quizá Chamartín y la Castellana tenían que haber coincidido, como pasa un poco en Atocha, y haber generado un espacio amplísimo. Quizá ahora con la reforma se logre mejorar este punto. Pero fijaros cómo al final esta ya está apuntando claramente hacia la M30. Es decir, que esta separación ha nacido no solo de que esto ya está colapsado, sino de que también el eje de la ciudad de tráfico de vida se está trasladando ya. Y la Castellana empieza a ser una vía representativa, bellísima, pero ya quizá el eje de tráfico, sin ninguna duda, ya es la M30 y probablemente ya la M40. Es decir, que poco a poco la ciudad va creciendo. Bueno, y aquí tenemos este nudo. Este era un nudo precioso porque era la puerta de Madrid. Esta era la puerta de Madrid en dirección a Francia, en dirección a Burgos, Bilbao, Irún, es decir, hacia Europa. Y estaba muy bien hecho. Fijaros que es un nudo que tiene que tener los 8 movimientos. Es decir, desde el que quiere salir, el que quiere desde aquí pasar a la otra dirección, fijaros, pasaba por aquí debajo, el que quiere salir, que son las más sencillas, los 4, y luego tenemos otros 4. Este que quiere saltar en aquella dirección, tiene este puente que salta, y este que quiere saltar en la otra dirección, este puente. Es decir, los 8 movimientos. Aquí tenemos uno, bueno, ya los veis, ¿no? Los más sencillos y luego los más complicados, que son los otros, porque al final se crean 3 niveles de tráfico. Todo esto puede ser sustituido por una única rotonda que atiende a todos, pero claro, las rotondas se atascan, ¿no? Esto supone muchísimo más. Esto también se puede resolver con trébol, como hemos visto en otras charlas, pero el trébol tiene muchos problemas de los CEDAS, en las paradas que hay que hacer al incorporarse. En fin, hay varios sistemas, pero este quizá es el que permite mayor diafanidad de tráfico. Y fijaros que era muy bonito, pero ¿qué ha pasado? Ha pasado que al duplicarse la M40 han surgido este vial que altera totalmente la belleza que tenía este nudo
este otro vial, que también este otro vial y este otro vial. Es decir, se ha duplicado, cuadruplicado la M30 y la A1 y eso ha producido la sensación de confusión que da este nudo. Porque este es un nudo que necesitaba espacios ajardinados alrededor porque era la puerta de Madrid. ¿Veis? Veis que aquí ya teníamos este vial que altera muchísimo, estos dos viales. Si no, fijaros qué bonito era el esquema. ¿Veis? Porque además este esquema alto se corresponde también con este esquema bajo. Es decir, estos pasos por debajo que tenéis aquí. ¿Veis? Es un esquema casi simétrico respecto al corazón del cruce de las dos. Muy bonito. Pero lo hemos alterado, quizá eso es necesario, pero se podía haber hecho con mucha más delicadeza. Y por ejemplo, si había que duplicar, pues de cierta manera, haber formado como una curva que en cierta manera mostrase el valor de este nudo central. En fin, ya sé que es fácil criticar, pero fijaros qué bonito era. Era un punto muy delicado, porque era un punto de colina, pero estaba muy, muy bien, fijaros. Fijaros que va aquí muy bajo. Este es el vial ese que se ha duplicado. Si no hubiera sido esto mucho más limpio. Ese sí que es verdad que iba demasiado cerca del vial, entonces crea un taluz un poco exagerado. Pero mirad qué bonito era. Fijaros, esto es una joya de la estructura. ¿Veis? Sobra ese vial mucho más tosco de allá. Fijaros qué bonito. Es una escultura, mirar. Es una preciosidad este nudo. No sabemos lo que tenemos. Tendríamos que iluminarlo, limpiarlo, ajardinarlo y suprimir esos viales nuevos o soterrarlos. Aquí tenemos este, que es esa duplicación. Fijaros qué mal, porque el original son esos dos. Por eso yo a veces pienso que en vez de duplicar bastaría ampliar carriles, por lo menos en un punto. Ahí tenemos el convento de los dominicos, luego hablaremos de él, y bueno, y el maravilloso Madrid que vemos a los pies. Aquí tenemos, fijaros, ese cruce, ahí tenemos ese nuevo trazado que ha alterado muchísimo la visión del nudo. Ahí lo vemos, ¿veis? Mirad qué precioso el giro tan maravilloso que está haciendo. Y esta mezcla de estructura metálica y de hormigón, una verdadera maravilla. Es una obra de arte. Aquí lo vemos desde el nudo que va subiendo, pero veis cómo altera este vial, cómo produce una enorme confusión, al igual que la duplicación de viales. Ahí vemos cómo sale por debajo, que está pasando por debajo. ¿Veis? Aquí tenemos, fijaros aquí qué confusión ha habido al tener que pasar bajo el nuevo vial. Estos puntos eran complicados, pero aquí estaban, bueno, era un punto de colina, pero veis, es muy, muy bonito. Era un punto también de curva. Bueno, fijaros aquí, este quizá es el que es más forzado, porque va con un talud muy fuerte. Hubiera necesitado un poquito más de amplitud para ir más, más holgado. Pero bueno, también es muy bonito. Pero veis, esto altera todo, porque si no estuviera pues todo esto sería un área jardinada, habría permitido más amplitud, en fin. Aquí lo vemos viniendo desde Alcobendas, y aquí quería mostraros, pues, veis esto, cómo confunde ese vial respecto a lo bonito que eran los otros nudos cruzándose en simetría. Y aquí mostraba, fijaros, es tanta la complejidad que ya aquí, muchos kilómetros antes, hay que empezar a salir hacia Fuencarral, La Moraleja, tiene ya esta salida propia. Luego aquí ya tenemos que salir hacia la M40, o sea, con muchísimo espacio antes de salir por la densidad de tráfico. Aquí ya llevamos duplicado ese vial duplicado. Aquí ya estamos, fijaros, ahí ya vemos nuestro nudo y ya estamos saliendo en la dirección de la M40. Es decir, que al final esta A1 se está transformando en la M30. Eso es muy importante, porque la A1 va a desaparecer y antes la Nacional 1 nacía en la Puerta del Sol, pero ahora la M30, ¿dónde podemos decir que nace? Pues en las ventas, quizás. ¿Veis? Aquí ya llevamos la línea duplicada que está saliendo. Como veis, es muy interesante todo esto. Y aquí ya hemos pasado el nudo y aquí tenemos la unión,
una unión muy bonita entre Las Tablas y San Chinarro, que es una de las, podríamos decir, quizá la primera puerta de Madrid. Y ahí vemos ya la salida efectivamente hacia Las Tablas y San Chinarro. Y aquí ya tenemos la salida hacia la Castellana, es decir, hacia el viejo eje de Madrid. Ya lo veis, que es esta salida. Perdonad que me estoy alargando, pero es que el tema es apasionante. ¿Veis? Clarísimamente ya la A1 va hacia la M30. Y esto ya es algo anecdótico, porque como veis la Castellana, que podía haber sido la A1, es decir, podía haber enlazado con la A1, quizá hubiera sido lo más lógico, aquí se nos muere. Se nos muere en una pequeña carreterita que fue la que le dio sentido. Aquí muere la Castellana. Quizá merecería quizá ahora con la nueva actuación de Chamartín sería un mejor final a la Castellana, pero no tiene un final digno de una avenida tan espléndida. Ya lo veis. Aquí aún estaba la Ciudad Deportiva del Real Madrid. ¿Veis? Aquí ha faltado quizá un hito, un elemento. Bueno, estaba el hito de la paz, pero como veis no se ha sabido. Quizá hubiera sido un sitio perfecto para haber dispuesto Chamartín aquí, ¿no? Es decir, que la Castellana muriera en una gran plaza de la estación. No sé, pero no se ha sabido resolver. Como veis, claramente ya la 1 se va a transformar en la M30. Y aquí vemos este viejo camino, lo vamos a ver ahora. Mirad, aquí tenemos Fuencarral y los viejos caminos que venían de Madrid hacia el norte. Probablemente luego y luego este. Es decir, lo mismo que nos pasa con Madrid, con la M30. Este sería como la Castellana, esta sería la M30, esta la M40. ¿Veis? Esta fue la vieja Nacional 1. Intentamos meter ahora el tráfico que baja por la A1, cómo ha cambiado la escala de las ciudades. El ayuntamiento, el caminito que seguía la iglesita, quizá antiguos caminos venían primero por aquí. Y ahora ya vamos hacia lo que es la Puerta de Madrid. Saliendo de Madrid, efectivamente, os decía, esta es la Puerta de Madrid. Todo lo que os decía, que quizá el talud aquí es muy fuerte. Pero claro, tenía que pasar por encima de esa autovía. Tenemos 3 niveles. ¿Cuál sería el equivalente a esa puerta? Pues sin ninguna duda, Plaza Castilla. Plaza Castilla era la Puerta de Madrid, la puerta de entrada a Madrid, con el monumento a Calvo Sotelo, las 2 torres inclinadas. Sí que era una Puerta de Madrid. Aquí la tenemos. Es decir, para uno que llegaba a Madrid, quizá ya en La Paz detectaba que estaba entrando a la ciudad, pero no había una plaza que le recibiera. Como Chamartín también estaba ladeado, no había una plaza digna. Y esta era la primera plaza que recibía. Era la primera puerta de Madrid. Muy digna. ¿Cuál era la siguiente? Pues la siguiente era la anterior, por así decir, a Plaza Castilla, fue Cuatro Caminos. Su propio nombre lo indica. 4 caminos. Exactamente lo mismo que estamos teniendo en nuestro cruce de la M40 con la A1. 4 caminos. Esta fue la anterior puerta de Madrid. Era un punto de mucha efervescencia política y de encuentro, de cruce de caminos, porque este era el camino que salía hacia el norte. Y aquí tenemos la Cuatro Caminos. Y antes de Cuatro Caminos, antes de ella, teníamos la glorieta de Ruiz Jiménez o de San Bernardo y la de Bilbao, porque por aquí llega Fuencarral y por aquí llega San Bernardo, los 2 caminos que salían de Madrid. Estas son las primitivas puertas de Madrid, la bellísima glorieta de San Bernardo, que tuvo una puerta, fijaros, esta era la puerta, se llamaba Fuencarral porque era un camino a Fuencarral, fijaros qué bonito, punto al lado de la iglesia de Montserrat, allí vemos el Palacio Real, hubo una puerta. Y esta es la glorieta de Bilbao, que era otra de las salidas de la calle Fuencarral, donde había también una puerta, la puerta de los Pozos de las Nieves. Está la puerta llamada de Fuencarral, aunque la calle de Fuencarral es esta, la puerta de la que hemos visto antes, y la puerta de los Pozos, que no he encontrado un grabado, sino en la maqueta de Madrid, que se ve que era una puerta muy interesante también.
había más puertas. Esta es la puerta de Alonso Martín y esta es la puerta de Recoletos. Es decir, había más puertas aparte de las famosas que conocemos como Alcalá, Toledo, San Vicente. ¿De dónde venían esos caminos? Pues venían uno de San Bernardo, que era el camino hacia el norte más antiguo, que salía de la ciudad musulmana y que salía de la plaza. Fijaros, como todas las calles salen de este punto, la plaza de Santo Domingo. Si veis mis charlas sobre la ciudad, veréis que los dominicos siempre se colocaban, dominicos y franciscanos siempre a las puertas de la ciudad. Los dominicos normalmente en la puerta más serena, más tranquila, porque se dedicaban mucho al estudio, pero siempre fuera de la ciudad, fuera de la muralla, porque vivían de las limosnas. Y los franciscanos se colocaban en otra puerta, normalmente contraria a los dominicos para competir en las limosnas, y los franciscanos en una puerta normalmente más vital. Aquí estaban los dominicos y los franciscanos estaban hacia el sur. Y aquí salía Fuencarral, ¿veis? Es decir, este ya es un camino más moderno del Madrid que ya ha crecido y ha subido hacia la zona de la Plaza Mayor. Este es el camino San Bernardo, el más antiguo. Fuencarral nace aquí, en la Puerta del Sol, y San Bernardo en la Puerta de Santo Domingo. Bueno, aquí tenemos la Puerta del Sol y ahí tenemos Santo Domingo. Las dos salidas antecesores, que como veis es Miguel Andújar, la foto de la Puerta del Sol. Como su nombre indica, la Puerta del Sol. Que había una puerta, no se sabe si con un rayo de sol, porque le daba el sol. Y este es Santo Domingo. Es decir, que estos son los antecedentes de ese nudo que estamos viendo hoy. Es decir, como hemos visto, Plaza Castilla, Cuatro Caminos, Glorieta de San Bernardo, Glorieta de Bilbao, Puerta del Sol y Plaza de Santo Domingo. Aquí, por desgracia, no sé, yo creo que esto no ha sido muy acertado. Creo que hubiera sido mejor mantener la línea inclinada, pero claro, entonces no cabía un aparcamiento. Aquí vemos muy bien esas dos salidas, ya lo veis, ¿no? Aquí tenemos la glorieta de San Bernardo, de Bilbao, y aquí en la Plaza de Santo Domingo, la Puerta del Sol. Las salidas hacia Fuencarral. Aquí lo vemos mejor. Puerta del Sol y Plaza de Santo Domingo. Como veis, viejos salidas de Madrid. ¿Y por qué os comento lo de Santo Domingo? Porque os voy a demostrar otra homotecia. Fijaros, los dominicos, la Puerta de Santo Domingo, donde estaba el convento dominico, y aquí tenemos el convento dominico, exactamente en la misma posición. ¿Veis? Se cumple una de las leyes que os digo, que es la ley de la homotecia. Es decir, se repiten los mismos edificios en situaciones desplazados kilómetros, pero en la misma posición. Alguien puede decir, son casualidades. Puede que sean casualidades, pero cuando uno ve que se cumplen, bueno, pues esta es otra de las leyes que os cuento en mis charlas sobre la ciudad. Aquí teníamos varias piezas, el cuartel, la telefónica como gran fortaleza y los dominicos, que eran muy importantes, ahora ya están casi ocultos por las nuevas construcciones, pero eran muy importantes en esta salida de Madrid, porque era una torre que te avisaba que dejabas Madrid. Mirad, pues este es su antecedente, justo en la misma posición, los dominicos. La Plaza de Santo Domingo, que es nuestra salida de Madrid, había un convento de dominicos, una maravillosa fuente, este era el convento. Fijaros, este era el convento y la salida de Madrid. Y veréis cómo está exactamente en la misma posición. Se han colocado el convento de San Pedro Mártir, que es el convento de dominicos, y también un colegio ahora, un colegio inglés. Era la salida de Madrid, exactamente igual, al mismo lado que la vieja salida de Madrid en la Plaza Santo Domingo. Diréis, bueno, son muchas casualidades, sí, pero a lo largo de estas charlas veremos cómo se van repitiendo. Desde ese puente que une San Chinarro y Las Tablas vemos el convento dominico maravilloso, edificio de Fisac, y allí tenemos la Puerta de Madrid. Como veis, se repite la historia. Es un edificio fantástico, maravilloso, de Fisac. Una torre preciosa, es como la sublimación del hormigón en una cruz maravillosa. España dicen que los mejores arquitectos del mundo los tuvo.
Fijaos qué espacio tan fantástico, con materiales muy sencillos. Maravilloso. Bueno, pues ya os he contado esta otra noticia y ahora ya nos vamos. Acabamos ya. Como veis, fijaros las salidas, con cuánto tiempo van avisando de las salidas. Aquí es San Chinarro. Fijaros que aquí ya avisan de la M50. Esto es importantísimo. Es la unión entre la M40 y la M50. Fijaros que ya mucho antes habíamos visto cómo la salida para las tablas estaba muchísimo antes. Lo mismo nos pasa en San Chinarro. ¿Ves? Es ya el enlace R2 M50. Mientras que esta ya sigue la M40. Aquí lo tenemos, ¿veis? Aquí ya se está preparando todo, es esta salida para o bien ir a San Chinarro o bien ya dirigirte por la R2 hacia la M50. Esto es importantísimo, porque supone la unión, fijaros, entre la M40, que es la muralla de Madrid, y la M50, que viene ahí tenemos la M50 y la R2, la segunda muralla de Madrid. Es decir, aquí se ha establecido una relación, esto lo vimos al estudiar la A2, que se ha duplicado, yo creo que sin ninguna necesidad de los viales aquí, y bordea, claro, ¿qué bordea? El óvalo de la Moraleja. Esta enigmática ciudad jardín la rodea esta conexión. Y aquí va dejando estos espacios, que es Valdefuentes, este parque yo creo que no tenía quizá mucho sentido, y por supuesto ya la puerta al cielo, que es Barajas, con todas las M's que van bordeando, porque la M50 se ha ido muy lejos, con lo cual todo este espacio entre la M40 y la M50 tiene que ser ocupada por nuevas autovías. Fijaros qué apasionante y qué complejo es este nudo. Pues aquí tenemos la M50. La tomamos a partir de aquí, fijaros, a partir de aquí, nada más ya rodeando ya San Chinarro, tomamos la salida y aquí tenemos ya la Moraleja, ese tipo de ciudad, que algún día la recorreremos porque realmente es un jardín botánico. Aquí vamos ya bordeando San Chinarro, y aquí tenemos la salida que decíamos, hacia esta es otra salida que ha sido suprimida por la complejidad del tráfico y que se ha trasladado muchísimo más allá para ir, fijaros, a la M30. Y estamos con contacto con la M50 en la salida anterior y luego con la M30 ya posterior. Y ahí vemos la Moraleja que va llegando ya hasta aquí. Bueno, la Moraleja que ya son territorio, en parte son territorios de Madrid. Bueno, fijaros qué apasionante es este giro en que la M40 pasa a la M50. También otro nudo complejo. Lo estudiaremos ya en la próxima lección. ¿Veis? Y aquí tenemos cómo era esto sin haber trazado la M50. Uno piensa, realmente la R2, perdón, sin haber trazado la R2. Uno piensa, la R2 no podía haber salido quizá más abajo, quizá podía haber salido, porque da pena a veces cuando uno ve que aquí teníamos el arroyo Valdebebas y da pena cómo se va cercenando el paisaje. Ya hemos visto cómo la 1 cercenó, habrá quizá un momento en que se unan, quizá algún día también tengamos que estar pensando en saltar la M30, saltar la M40, como ahora se habla, de saltar ya la M30, de cubrirla. Bueno, pues aquí es donde se trazó esa R2. Y muchas gracias, perdonar que ha sido excesivamente largo.